Imagina que entras a una habitación que promete ofrecerte el silencio absoluto. Un espacio donde no hay ningún sonido, nada que te distraiga, donde el silencio se convierte en el todo. ¿Cuánto tiempo crees que podrías permanecer en silencio absoluto? O, por lo menos eso es lo que pensé que encontraría cuando visité la cámara anecoica. Pero, tal como le pasó a John Cage en 1951, lo que descubrí no fue un silencio perfecto. ¿Quieres saber por qué? Quédate en este video. Muy buenas amigas y amigos del Diario de la Música. Así es, esta soy yo blogueando por primera vez en público, pero como me dio pena y me puse a platicar con un compañero, voy a narrar con voz superpuesta esta parte del video que es muy especial por varias razones. La primera, porque estamos celebrando los 10,000 suscriptores en este canal, y antes de seguir quiero agradecerles profundamente por apoyar mi contenido. Y la segunda razón es porque hoy les voy a llevar conmigo a una de las experiencias más interesantes que he tenido, y además una de las más inusuales, mi visita al Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, ICAT, de la UNAM. Este instituto alberga uno de los laboratorios de acústica más avanzados de México, y tuve la oportunidad de conocerlo gracias al seminario de posgrado de la Facultad de Música de la UNAM al que estuve asistiendo el semestre pasado. Y ojo, que no solo vamos a ver cámaras acústicas súper interesantes, sino que voy a mostrarles algo que probablemente nunca hayan visto, un cuarto anecoico, donde se dice que, si permaneces más de 10 minutos, puedes enloquecer. ¿Quieres saber por qué? Te lo cuento en un momento, así que quédate porque será un viaje muy interesante. Para quienes no lo sepan, el ICAT es una institución de la UNAM especializada en el estudio de la acústica, las vibraciones y su aplicación en diversas áreas. Durante nuestra visita tuvimos un tour guiado por las distintas cámaras acústicas que poseen, que se utilizan para investigaciones de alto nivel en áreas como la ingeniería, la física y por supuesto la música. Además, lo que voy a mostrar aquí es algo exclusivo. Para poder acceder a todas las cámaras se necesita un poco de suerte, ya que en muchas ocasiones no es posible visitarlas todas, ya que si están en uso, evidentemente no se permite el ingreso. Afortunadamente en esta ocasión tuvimos suerte, por lo que a lo largo del recorrido vimos y experimentamos 4 tipos de cámaras acústicas: la cámara anecoica, la cámara reverberante, la cámara de transmisión y la cámara alfa. Cada una tiene un propósito y una funcionalidad única, y en este video quiero compartir con ustedes mis experiencias y lo que aprendí en este recorrido. La visita comenzó con una charla introductoria por parte de la doctora Ana Laura Padilla, quien nos explicó cómo la acústica es una disciplina muy importante para distintas áreas, tales como la arquitectura, la ingeniería, la música e incluso la biología. Ella nos contó que la acústica trabaja en 3 grandes rubros: cómo se genera, cómo se transmite y cómo se recibe el sonido. También nos habló de las diversas disciplinas que colaboran para estudiar los fenómenos sonoros, tal como la acústica musical, la arquitectónica, la ambiental e incluso la bioacústica. La acústica, les decía yo, es una rama, ¿no?, de la física. Es una disciplina multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchas otras disciplinas. Algunos ejemplos, o por mencionar algunas: biología, ingeniería, medicina. No sé, yo por ejemplo que estudié acústica y me preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy acústica. Y luego me preguntan, ay, ¿qué tocas? Y yo no toco ni la puerta, pues hasta la desafino. Entonces, no es sinónimo, ¿no? Sí hay un área, por ejemplo, que es acústica musical, que seguramente ustedes la han estudiado, pero ahí, además, no sé, de la ejecución del instrumento y lo que sea, se ve principalmente el diseño, ¿no? El diseño del instrumento musical. No sé si conozcan, por ejemplo, en Querétaro hay una escuela de laudería, ¿no? Y es un proceso, pues, complejo, que tiene que ver desde la elección de los materiales hasta ya, al final, tener un producto terminado y estudiar cómo se escucha, ¿no? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia de ese instrumento? Y ahora un comercial rápido. Si te interesa el tema de la acústica musical, te recomiendo que veas el video de mi visita a un taller de laudería aquí en mi canal, donde hablamos acerca de los materiales para construir una guitarra. El link lo tienes en la esquina superior derecha. Ahora, continuemos. Algo, por ejemplo, que a lo mejor les puede interesar, pues es la acústica arquitectónica, ¿no? Aquellos que están estudiando la ejecución, tocar algún instrumento, pues saben que la acústica de las salas es sumamente importante. Y esto en realidad no solo se restringe a estos espacios, es decir, salas de concierto o auditorios. En realidad debería de estar presente en todos los espacios en los que se desarrollan actividades, pues, humanas, aunque realmente no es así. Yo creo que a todos nos ha tocado ir al cine, por ejemplo, pagar por una película, pero escuchar 3, ¿no? La que uno ve y las de las salas de al lado. ¿Y eso a qué se debe? Pues no hay un correcto aislamiento acústico, que es la primera etapa de un diseño acústico como tal, ¿no? Ambiental, por ejemplo, pues tiene que ver con la acústica en exteriores, es decir, afuera, el ruido urbano, por ejemplo, que ahora es un problema grave en las ciudades que están en crecimiento, ¿no? Pero el problema aquí es que no hay leyes, ¿no?, que regulen eso. O si las hay, pues bueno, pues
bienvenido a México, ¿no? ¿Qué otra? Bioacústica, por ejemplo, que tiene que ver con pues, estudiar el efecto del ruido en la fauna, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca hay un laboratorio de bioacústica y ahí se encargan de eso. ¿Y para qué nos interesaría estudiar lo que dice un pájaro, no? Bueno, pues les permite estudiar el comportamiento, ¿no? Los sonidos que emiten pues tienen ciertos significados y eso es importante. Control de ruido es un poco más del lado de ingeniería. Y ahí lo que interesa es que, por ejemplo, en las fábricas donde hay maquinaria que genera ruido, es importante implementar ciertos programas para proteger al usuario, en este caso al trabajador, de futuras lesiones, ¿no? Y entonces es importante implementar estos programas porque la audición pues se va perdiendo progresivamente. Y ya finalmente la fisiológica, que tiene que ver justo, o estudia la forma en que escuchamos, ¿no? Es decir, cómo se descompone anatómicamente o cómo se divide anatómicamente el oído para saber o para conocer cómo es que nosotros percibimos el sonido. Y cómo es que al final, en el cerebro, pues toda esa información que en algún momento viajó por el aire y es una cuestión mecánica, se traduce aquí en impulsos eléctricos. Ahora hemos hablado del sonido, ¿no? Ya dijimos que es lo que estudia la acústica, pero ¿qué es? Esa definición, ¿cómo la podemos encontrar? Es una vibración mecánica que se propaga a través de un material elástico, porque ya dijimos que en el vacío no se propaga, que es capaz de producir una sensación auditiva. Ahora, ¿a qué llamamos sonido en términos de frecuencia? El sonido nosotros lo vamos a encontrar, o a lo que nosotros los humanos respondemos, en un intervalo de 20 a 20 kHz. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Pues son, a grosso modo, instrumentación y mediciones acústicas, procesamiento de señales, acústica musical. Las orientaciones del trabajo, bueno, se desarrolla básicamente investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico, docencia y divulgación. Les decía que también hay servicios de asesoría y medición. Estas que ven aquí son algunos de los clientes o de las empresas que se han atendido. Después de esta charla nos dirigimos hacia las cámaras acústicas que se encuentran una al lado de la otra, pero en un edificio distinto de donde tuvo lugar la introducción. Como éramos varias personas, nos dividieron en distintos grupos para poder visitar adecuadamente cada una de estas cámaras. Así fue como la primera que mi grupo tuvo la oportunidad de visitar fue la que más curiosidad me causaba, la cámara anecoica, y es que se dicen muchas cosas acerca de este lugar. Supongo que el mito más difundido es aquel en el que se dice que entre más tiempo permanezcas en este lugar, comenzarás a experimentar algún tipo de alteración cognitiva. Se supone que es posible escuchar sonidos que generalmente no se pueden escuchar o pasan desapercibidos, tales como oír tu propia respiración, los latidos de tu corazón e incluso la sangre fluyendo por tu cuerpo o tu aparato digestivo trabajando. También hay quien dice que podrías comenzar a ver cosas que no están allí y, en el peor de los casos, entrar en un estado de delirio o despersonalización severos. Y aquí la pregunta era, ¿qué sentiría yo cuando estuviera dentro de esta cámara? Y si estos mitos son reales, ¿a qué se debe? Antes de ingresar a la cámara anecoica, el maestro en ingeniería Antonio Pérez López nos dio una breve introducción sobre la cámara y cómo es la respuesta de sonido dentro de ella. Entonces, esta cámara tiene la particularidad, como ya lo escucharon en la plática, de que trata de eliminar los reflejos del sonido en las paredes. Entonces se siente un efecto muy particular. Tenemos una gráfica aquí que nos muestra el aislamiento de la puerta. La gráfica en rojo es el sonido de la fuente aquí afuera. El verde es el umbral auditivo del oído humano. Eso tiene que ver con la construcción de la puerta. La puerta son dos placas de acero de 1/4 de pulgada, bueno, un poquito más grueso. Adentro tiene 2 placas de plomo y está relleno con arena de mar de Cancún. No es broma. Esperaba la pregunta. Es que fui de vacaciones. No. Es tan fina y tan heterogénea, está compuesta de varias cosas y eso es bueno para evitar la transmisión del sonido. Aparte que es sólida, tiene diferentes capas que hace que el sonido sea más difícil que se propague. El sonido, o sea, si yo le pego, sí suena, ¿no? Entonces ahora sí vamos a pasar. Son 2 marcos de puerta. El marco de esta puerta y un marco de una puerta que es plegable para que las conias se retraigan y sea completamente anecoica, que da la pared como la que se ve ahí enfrente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar despacio. Aunque con este video no se puede imitar lo que se vive dentro de la cámara anecoica, te voy a narrar mi experiencia. Al entrar al cuarto, lo primero que ves, como te podrás dar cuenta, es que hay paneles de espuma en forma de cuña que están diseñados de esta manera para absorber cualquier sonido que se emite dentro o fuera de la cámara. Estos paneles están por todas partes, en el techo, las paredes e incluso en el piso.
Es por esto que se tiene que caminar sobre una red de acero que está colocada justo encima de estas espumas, para no pisarlas, obviamente. Esto crea una sensación muy peculiar, ya que se siente como si de alguna manera estuvieras flotando, y por otra parte, al ingresar a la cámara, con apenas unos pasos dentro, la sensación más inmediata que tuve fue la de sentir los oídos tapados, tal como si estuviera en un avión o un elevador. Solamente que este fenómeno no se debe a que exista ninguna diferencia de presión de afuera hacia adentro de la cámara anecoica. La explicación a esto es muy sencilla, pero a la vez interesante. Sí, mientras no haya ruido allá afuera, podemos percibir el efecto natural que provoca el acondicionamiento acústico de esta cámara. A mí me da la sensación de tener como los oídos tapados. Esperaba que dijeran eso. ¿Cuándo ocurre eso? O sea, el efecto de oído, o lo que le decimos oídos tapados, ¿cuándo ocurre? Cuando hay un cambio de presión. ¿Pero por qué es ese cambio de presión? Porque tus oídos se quedan con una presión diferente a la que está afuera. ¿Y por qué entra esa presión? ¿O por qué hay esa diferencia de presión? Por la altura. Pero aquí ni subimos, ni bajamos, ni nos fuimos a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cuál cambio de presión? Porque la energía acústica queda absorbida y entonces no hay movimiento en las moléculas. Sí, justamente. Entonces aquí no está sucediendo eso, no se nos está tapando nada, ni hay una diferencia de presión. Simplemente el tímpano, al no haber un sonido ambiente, pues no vibra como normalmente vibra cuando estamos en un ambiente muy ruidoso, pues, ¿no? Y eso causa ese efecto de, Ya entiendo. como que se nos tapan los oídos. La ausencia de sonido hace ese efecto. Digamos que nos llega menos energía que cuando estamos en un ambiente normal. ¿Por qué? Pues prácticamente el sonido directo que llega, en este caso, de mi boca a sus oídos, y se pierde en lo que es la acústica del lugar. Bajo estas condiciones, no únicamente el sonido llega saliendo de mi boca, porque mi cabeza, mi pecho, todo vibra. Entonces llega de todo eso. Si me volteo, sí cambia, pero sí alcanzan a escuchar algo, ¿no? Entonces, al no estar recibiendo la señal sonora como de costumbre, el cerebro hace adaptaciones que pueden resultar agradables o desagradables para algunas personas. Cuando el sonido rebota en una pared normal, esto nos da una idea sobre la espacialidad del lugar donde nos encontramos, pero cuando el sonido es absorbido, como en la cámara anecoica, puede suceder que el cerebro interprete que el lugar es más pequeño de lo que realmente es. Es por ello que muchas personas llegan a sentir un poco de claustrofobia o ansiedad al estar dentro de este tipo de cámaras, y esto se debe más que nada a las adaptaciones mecánicas que realiza el oído y la interpretación de estas en el cerebro, aunque en realidad las cámaras anecoicas sí suelen ser bastante pequeñas, como puedes notar en esta, ya que este material suele ser bastante caro, así que se limitan a tener el espacio mínimo necesario para llevar a cabo las mediciones pertinentes. Lamentablemente, por protocolo, no fue posible cerrar la puerta. Sin embargo, la experiencia dentro fue prácticamente de un 80% de auténtico silencio. Escuchar las explicaciones se sentía como escuchar con audífonos al mínimo volumen, y pienso que dentro de la cámara incluso estábamos haciendo un esfuerzo por hablar más fuerte de lo normal, dado este fenómeno. Aunque probamos estar en silencio completo en varias ocasiones, yo nunca logré escuchar ningún ruido tan pequeño como los roces de la ropa, tragar saliva o los latidos de mi corazón, o por lo menos no sentí que les pudiera poner más atención que la de costumbre. Otra característica del lugar, como puedes notar, es que la luz dentro de la cámara es poca, y aunque no nos explicaron la razón, estoy segura que se debe a que algo tan pequeño como un foco debe emitir algún tipo de señal sonora que pudiese intervenir con alguna medición, por lo que supongo que se limitan a poner lo mínimo indispensable, ya que es común trabajar dentro de la cámara anecoica durante horas. Para que se considere como cámara anecoica, el piso debe tener los paneles de espuma como en todas las demás paredes, pero si el piso es liso como en un cuarto tradicional, pasaría a llamarse cámara amortiguada. Y a todo esto, ¿para qué sirven las investigaciones dentro de la cámara anecoica? El ingeniero Pérez nos explicó 4 de las actividades principales que se realizan en este lugar. 1. Determinar las características del sonido que emite una fuente sonora. 2. Determinar las características de absorción y aislamiento de un material. De hecho, ese panel que ves en medio de la habitación se había estado midiendo antes de que ingresáramos a la cámara. 3. Determinar la direccionalidad de una fuente sonora. Y 4. Hacer pruebas psicoacústicas. Aunque en realidad existen muchas otras cosas más que pueden hacerse. Y bueno, obviamente teníamos que hacer la pregunta, ¿es cierto todo lo que se dice acerca de la cámara anecoica? ¿Se puede enloquecer estando allí dentro por un largo periodo de tiempo? ¿Se puede llegar a tener alucinaciones de algún tipo? ¿O existe el silencio absoluto? Las respuestas a estas preguntas son variadas, pero algo que tienen en común es que se ha creado mucho mito alrededor del fenómeno sonoro dentro de este tipo de cámaras. Como lo he ido explicando, sí que se puede llegar a tener sensaciones poco usuales, debido a que nuestro cuerpo está acostumbrado a relacionarse con el mundo sonoro de otra manera. Por ejemplo, ¿cuántas veces estás haciendo alguna actividad mientras escuchas música, un podcast o la televisión? En un ejercicio rápido, dime si estás viendo
o mejor dicho, escuchando este video mientras estás haciendo otra cosa. Si es así, y si es que tienes la costumbre de sobreestimular a tu sistema auditivo de esa manera, es probable que de estar dentro de la cámara anecoica te produzca sensaciones poco agradables, debido a la ausencia de reverberación. De hecho, la última sensación interesante que puedo relatar es que una vez saliendo de la cámara, por lo menos yo tuve una leve sensación de mareo que duró aproximadamente 5 minutos, y esto supongo que se debe no solo a caminar sobre la malla, que es bastante inestable, sino que seguramente también a que el equilibrio está relacionado directamente con el sistema auditivo. Así que me parece que todos esos mitos se deben a que alguien que era proclive a tener cuadros de ansiedad probablemente sufrió una gran incomodidad al experimentar la cámara anecoica, y esa mala experiencia resaltó más socialmente. Finalmente, como muchas otras personas, puedo decir que el silencio absoluto no existe. Lo que sucede es que al haber una respuesta acústica distinta, tu cerebro va a prestar más atención a otra clase de sonidos. En mi caso, te puedo decir que en mi día a día yo suelo escuchar claramente cuando trago saliva o bocado, o cuando respiro. De hecho, generalmente escucho la corriente eléctrica de los aparatos eléctricos que tengo conectados, por lo que dentro de la cámara no siento que mi percepción a este tipo de sonidos haya cambiado en absoluto. En fin, como es mucha información y muy interesante, continuaremos este viaje en el próximo video y me acompañarán a las 3 cámaras restantes, la cámara alfa, la cámara reverberante y la cámara de transmisión, ya que son igual de importantes y fascinantes que la cámara anecoica. Además, me acompañarán a descubrir la importancia de estos espacios y los usos de cada uno de ellos. El video estará disponible muy pronto, así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte la segunda parte de esta visita por el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de la UNAM. Hasta la próxima.